Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video me gustaría a mí trazar una especie de comparación entre la manera actual que tenemos de consumir los videojuegos y la manera que teníamos cuando éramos chicos, ¿sí? Cómo se consumían cuando éramos chicos los videojuegos y cómo se consumen hoy en día, que para mí es muy diferente. Primero que nada les comento, siempre esto comento por el tema de que, bueno, estoy viendo que hay gente de otros países que están viendo los videos, de Chile, de México, y otros países de Latinoamérica, incluso también de España, así que eso me pone contento. Yo les explico que todo lo que estoy diciendo es de mi experiencia acá en Argentina. Yo soy argentino, 37 años, casi 40 ya, eh, con la infancia en los 90. Entonces yo hablo desde ese punto de vista. Entonces, bueno, empecemos con lo siguiente. Nosotros, acá por ejemplo en Argentina, eh, era muy común, en los 90 la primera cosa que hay que mencionar en realidad es que un niño no tiene dinero propio. Y eso es algo muy importante y creo que eso es algo que define mucho, no solamente en ese momento el hobby, sino hoy en día también. El niño no tiene dinero propio, por ende, todos los videojuegos, todas las cosas, los juguetes, las consolas, los videojuegos, sobre todo de eso estamos hablando acá, los consigue a través de los padres, ¿sí? O de algún familiar. Bueno, vos conseguís tus juegos a través de tus padres, o sea, vos no tenés dinero propio, no podés comprar los juegos que querés, entonces tenés un stock que de juegos que depende enteramente de la buena voluntad de tus padres. Eso hace que, nada, no se hable de colecciones de videojuegos cuando éramos chicos. Yo no recuerdo que alguien dijera, no, mi colección de videojuegos. Eso es algo, eso es un término que se fue acuñando años posteriores y que está muy en boga en la actualidad, de la colección, de la colección. Porque hoy en día realmente siento que son colecciones en cuanto no solamente a la calidad, sino a la cantidad de juegos. Cuando éramos chicos teníamos un puñado de juegos, no se hablaba de colecciones. Teníamos pocas consolas, en general las consolas acá en los 90 todos empezamos con el Family Game, seguimos con, que era un clon de Famicom, seguimos con el Sega, el Geniclon, que es un clon del Sega Genesis o Mega Drive. Y el camino acá en Argentina fue siempre por el lado de la piratería. Entonces ahí empezamos con PlayStation 1, con los CDs truchados, con los CDs copia, perdón, la PlayStation 2 chipeada, bueno, la Wii también estuvo flasheada, la DS con R4. Ese es el caminito gamer en Argentina. Siempre las consolas que tuvieron más éxito fueron las que se podían piratear, flashear o de alguna manera trucar. Sí, pero no quería hablar de eso, sino que quiero hablar de... Volvamos a cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos no teníamos dinero propio. Todos los juegos que comprábamos o que nos compraban dependían de nuestros padres o amigos de ellos o familiares. Eso hacía que nuestra cantidad de juegos sea escasa. Y eso hacía también que al tener pocos juegos tuviéramos que prestar, ¿sí? Pedir prestado, y también hacía que nos volviéramos muy habilidosos en los juegos que teníamos, porque le sacábamos el jugo a más no poder. De hecho, muchos de nosotros tienen muchísimo apego por juegos viejos, por el hecho de haber jugado tanto, pero tanto a ellos. Y no solamente porque sean buenos juegos o no, porque claro, uno puede decir, bueno, a mí me encanta el Sonic 3 and Knuckles. Y para mí es lo más alto de lo que llevó la saga Sonic. Pero hay gente que te dice, no, a mí me encanta el juego, qué sé yo, el juego Pepsi Man de PlayStation 1, ¿no? Que es un juego bastante berreta. O bueno, el Superman de 64. Y quizás es el juego que tenía y lo jugó tanto que le terminó gustando y le conoce. Entonces pasa mucho eso. Por repetición nos volvimos súper habilidosos en muchísimos juegos. A tal punto de recordar niveles enteros, jefes, músicas, patrones de los jefes. Todo eso. Ahora, ¿podemos decir lo mismo en juegos actuales? Algunos de ustedes pueden decir, no, la verdad que yo en este juego actual me volví súper habilidoso o recuerdo todo. O sea, o los juegos van pasando, es como que una vez pasados, pasas al siguiente, incluso a veces una vez ni siquiera pasados, probados un poco, pasas al siguiente, y no generas esa especie de lazo fuerte que generabas con los juegos de antes. Por el tema de que tenías pocos juegos y por el tema de que los jugaste muchísimo. Bueno, eso es algo importante. Algo importante eso. Que eso también te marca un poco la conexión que tenemos con los juegos retro, muchos de nosotros. Después otra cosa importante, y volviendo al tema del no dinero que tiene un niño, el niño no tiene dinero. Eso hace que después de adultos
años después, cuando ya trabajamos y tenemos nuestros primeros salarios, ahí aparece algo que se llama, o que yo llamo la nostalgia de la no nostalgia. O sea, es sentir nostalgia por lo que no tuviste. Por ejemplo, la 64, una consola que en su momento muy poca gente la tuvo, acá en Argentina. Es una consola que mucha gente consiguió después, no solamente años después, sino mucha gente quizás, no sé, en el 2015 empezó a trabajar y, che, me compré una 64 porque no, la quise siempre, la verdad no la tenía, no la tuve, la quise siempre, siempre quise jugar en el cartucho del Mario 64 y entonces aparece esa cosa de revanchismo, ese revanchismo que para mí define mucho lo que somos hoy y define mucho la escena gamer actual, lo que es el retrocoleccionismo. Para mí el retrocoleccionismo viene de gente que no tuvo las consolas en su momento porque terminó mirando todo a través de la vidriera, es decir, atrás del vidrio, ¿no? No podía comprarlas, los padres no se las compraban, no tenían dinero propio. Pasa mucho con Pokémon, ¿eh? ¿Cuánta gente jugó los primeros juegos de Pokémon en computadora y no en un Game Boy? Esto no estoy juzgando, estoy diciendo un hecho real. Fue así, fue así. Entonces quizás recién, cuando cobraron su primer sueldo, dijeron, che, me quiero comprar un Game Boy Color. Me encantaría tener un Game Boy Color, tener el cartuchito de Pokémon Yellow y jugar. Entonces hay mucho de eso acá. Hay mucho de eso acá metido y en este análisis así al aire que estoy haciendo, ¿no? El revanchismo. Después está la nostalgia por la nostalgia en sí misma, ¿no? Consolas que quizás vos tuviste el Game Boy, lo disfrutaste en su momento, pero por alguna razón tuviste que venderlo. O tus viejos lo regalaron, o lo que sea. Entonces te volvés a conseguir esa consola que tuviste que disfrutaste. Eso es la nostalgia pura. Nostalgia, conseguirse algo que tuviste, pero ya no lo tuviste más. Y eso también encadena con algo importante, que para mí, en los 90, por ejemplo, nuestros padres no eran gamers, ¿no? Digamos que nosotros éramos la primera generación de gamers, por así decirlo, ¿no? De amantes de los videojuegos, ¿no? No voy a decir gamers, voy a decir gente que le gustaba los videojuegos. Entonces nuestros padres no tenían esa cultura encima. Entonces, por ejemplo, para comprarte la nueva consola tenías que vender la anterior. Porque, ¿cómo vas a tener dos consolas? Ya tenés una, ¿para qué querés otra? Si compramos la otra, tenés que vender esa que tenés, ¿eh? Eso pasaba mucho. Hoy en día, por ejemplo, además de que pasaba muchas veces también por el tema del dinero, ¿no? Porque, obviamente, querían amortizar gastos. Pero también estaba, aparte de amortizar, estaba ese tema de, che, ya tenés dos consolas, tres consolas, ¿para qué querés otra? No, tenés solamente una. Si compramos la nueva, tenés que vender la anterior. Entonces, pasaba mucho eso. Hoy en día, los padres, que eran videojugadores desde chiquitos, a los chicos les permiten tener más de una consola, si pueden pagarlas, ¿no? O sea, no te hacen elegir, no, bueno, tenés la Switch 1 o tenés, no sé, la PlayStation 4, elegí una de las dos. Si pueden pagarlo, lo ven bien. Y mucha gente hoy en día, muchos de nosotros acá, adultos, tenemos más de una consola. Más de una consola. Y quizás a nuestros hijos le permitimos lo mismo. Eso es un cambio de mentalidad, pero justamente porque nosotros fuimos el punto bisagra, ¿no? En todo esto. Pero bueno, volviendo a eso, a la nostalgia de comprarse algo que tuviste y que no vendiste, también trae aparejado todo eso un incremento en los precios, como ya vimos y como ya sabemos, en los precios de cosas usadas, de cosas viejas que ya no se producen y que se vendían por muy bajo precio hasta cierto momento de segunda mano, y de repente hubo un boom. Boom que, dicho sea de paso, y ya mencioné en el otro video, fue también fue incrementado en la pandemia, ¿no? Todos encerrados, viendo cómo podían matar su tiempo y comprando cosas por internet. Pero bueno, vamos a otra cosa más, que es que el adulto, ya de adultos, nosotros ya tenemos plata, ya tenemos dinero. Tenemos dinero, ¿sí? Lo que no tenemos es tiempo. De niños no teníamos dinero, pero teníamos el tiempo, ¿sí? Pero ya de adultos no, ahí cambia la cosa, se invierte. Entonces, ¿qué hace el adulto? Porque al adulto no le dejaron de gustar los videojuegos, simplemente cambió su situación. La situación cambió. Ya ahora justamente todo ese tiempo de ocio que tenían lo tienen que distribuir entre otros hobbies, entre familia, entre alguna serie o película que le guste, entre trabajar, responsabilidades, pagar cuentas, y lo que queda es para los videojuegos, incluso a veces robándole horas al sueño. Bueno, eso es interesante porque también genera un cambio en la manera de consumir los videojuegos, que es que el adulto
y ese pensamiento corre por mi cuenta, no es que sea así, pero yo pienso así, como no puede dedicarle todo el tiempo que quisiera a los videojuegos para seguir conectado con el hobby, lo que hace es comprar. Porque la compra del videojuego, la compra de la consola, la compra del jueguito, la compra de lo que sea, de este hobby, le genera ese rush de dopamina que antiguamente quizás tenía cuando un familiar le regalaba un juego o cuando pasaba un juego, terminaba un juego, o como decíamos de chicos, cuando batías un juego. Bueno, hoy en día pasa eso, pasa como no tienen tiempo los adultos, como no tenemos tiempo, hay muchas más compras de juegos y de consolas, pero que quizás están estoqueados durante años. ¿Cuánta gente de ustedes tiene juegos sin jugar en sus colecciones? ¿Sí? ¿Cuánta gente tiene títulos que compró hace 2 años, 3 años y los tiene ahí? Ahí. Y no es que los tiene ahí porque está jugando a otros que tiene y todavía no los terminó. No, los tiene ahí porque encima siguió comprando. Después de eso siguió comprando otros juegos. Entonces, bueno, hay una pregunta ahí, ¿no? ¿Para qué seguís comprando cosas si todavía no estás jugando lo que ya tenés? La respuesta defensiva rápida es no, es como todo aumenta de precio, lo compro ahora para que no siga aumentando. Y bueno, con eso te voy a decir, bueno, cualquier cosa de estas las puedes conseguir 30 años después. O sea, sí, pagarás un poco más, pero qué sé yo, lo podés conseguir, no hay apuro, todo se va consiguiendo. Pero bueno, también es cierto el aumento de los precios. Y es una excusa de la que muchos se agarran y está bien, qué sé yo. eh, Te la acepto si querés. Pero para mí también es una forma de negar un poco el repensar esta manera de consumir que tenemos, ¿no? El cual es el apuro de conseguirte ese juego que hace ya, no sé, 15 años que está dando vuelta. ¿Cuál es el apuro de conseguirlo ahora? Si total no lo vas a jugar. Y total, ¿cuánto más va a subir? ¿Qué subirá? ¿$20 más en 5 años? A veces pasa eso, ¿viste? Pero bueno, justamente para mí es una excusa y para mí lo que ahí importa realmente es esa sensación de dopamina al apretar el botón comprar, ¿no? Al apretar el botón de comprar y al recibirlo. Y así lo que vemos son colecciones enormes en donde solamente un porcentaje de todos esos juegos fue jugado y hay un porcentaje aún mayor que está sin jugar. La realidad es esa, es que se compra más de lo que se juega. Y lo que se juega muchas veces no se termina. Porque también pasa eso, hay mucha gente que con la excusa de no, voy probando esto, otro, son todos juegos picoteados, pero que al momento de la verdad no se terminaron. Y se suma otra cosa más, que es el tema de la dificultad en los juegos. Hoy en día los juegos son mucho más sencillos en general. Antes el juego quizás era muy corto, duraba 1 hora en total, 40 minutos, pero para vos terminarlo tenías que hacer mucha repetición. Juegos como, no sé, Ghost and Goblins, los Mega Man, no sé, incluso a veces el primer Mario, mucha gente no ha terminado el primer Mario sin trucos, son juegos que requieren habilidad. Hoy en día también hay de ese tipo de juegos, pero son los menos. Podemos decir, no, bueno, Cuphead, Dark Souls, está bien, sí, son juegos difíciles, que quizás evocan esa dificultad de antaño. Pero en general hoy en día los juegos tienen una vara muy baja en dificultad. Porque eso se debe, para mí, a 2 razones. Por un lado, o a 3 quizás. Por un lado está el tema de que los desarrolladores, con tanta plata metida en el juego, quieren que vos veas todo lo posible del mismo. Entonces quieren que asegurarse de que vos llegues bien lejos en el juego para que veas todo. No que te trabes al principio y que lo dejes. Por otro lado está el tema de la baja tolerancia a la frustración de hoy en día, ¿no? Que mucho es producto de cómo vivimos. Vivimos rápido, vivimos acelerados, de atención dispersa. Y esa para mí es la tercera razón, la atención dispersa. A veces ya, si te trabaste 5 minutos, hay gente que está recurriendo a una guía de YouTube porque no lo puede pasar. Entonces hay una especie de ansiedad, ¿no? De ansiedad por pasar el juego que estoy jugando y ir al siguiente. Una ansiedad que sí, como dije, puede ser producto de todo esto que vamos mencionando, pero también tiene sus orígenes, para mí, por lo menos, en esa búsqueda del siguiente juego que te impacte como te impactaron los juegos cuando eras chico. Cuando vos eras chico, todo estaba por descubrirse. Todo era sorpresa. Es decir, tu carrera, por así decirlo, tu carrera videojueguil era una hoja en blanco.
porque vos tenías todo por probar, todas las cosas, todos los juegos por descubrir. Hoy en día, ya con, en mi caso, 37 años, me cuesta un poco a veces sorprenderme con algo. ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendí con un juego? Realmente, yo creo que Breath of the Wild, el Zelda, me parece en el 2017. ¿Cuándo fue la última vez que te volviste a sentir un niño de 10 años con un juego así? A mí por lo menos me pasó con ese juego. No significa que los demás juegos que jugué después de ese, o incluso antes, sean malos, para nada. Pero ese grado de sorpresa lo viví con el Breath of the Wild. Ese grado de asombro, de descubrimiento, de sentirme un niño, lo viví con ese juego. Y yo creo que es una de las razones que todos, secretamente, a veces o no tan secretas, por lo menos en mi caso, buscamos, ¿no? Buscamos que un juego nos impacte de esa manera. Y vemos muchas cosas o repetidas, porque ya hemos visto. Además hay mucho juego homenaje, mucho juego copia, mucho remake, mucho remaster. Entonces es como que pasamos al siguiente juego. Y también está eso de que, bueno, como les decía, el picoteo de juegos, ¿no? El probé esto, probé aquello, probé esto otro, pero al final nada se terminó. Es decir, es como haber empezado muchos libros, pero haber leído 5 páginas de cada uno. Entonces, bueno, nada, este video es un poco así, hablar al aire sobre la manera de consumir de hoy en día, comparado a lo de antes. A la manera de antes. ¿Cuál es la mejor forma? No sé. No sé, yo creo que todos tenemos acá cierta añoranza por la manera de consumir de antes, por lo menos en algunas cuestiones. También hay que decir que hoy en día el acceso a los videojuegos es mucho más sencillo, muchísimo más sencillo. Ya con los juegos digitales, por ejemplo, hay juegos para todos los gustos, hay juegos para todos los bolsillos incluso. Eso antes no pasaba. Entonces hay muchas ventajas hoy en día. Hay muchas desventajas también. Yo creo que también todo esto de las redes, de los videos, qué sé yo, de los grupos, de las noticias, de los reels, todo eso que contribuye a esto del FOMO, ¿no? Del fear of missing out, del tener miedo de quedarse afuera. Y eso hace que se genere un consumismo, una rueda, que no para. Y eso hace que, bueno, muchos de nosotros tenemos colecciones físicas muy grandes, pero todavía seguimos comprando juegos para, no sé, que nos falten para otras las consolas, sin haber jugado lo que tenemos. Siempre digo que si por una generación entera no comprásemos nada más, ni de lo que tenemos, ni de la siguiente generación, quizás hasta nos pondríamos al día con lo que tenemos, o quizás no. Quizás sean 2 generaciones para jugar todo lo que tenemos. No sé. Así que nada, es un pequeño video para pensar esto un poco en voz alta y, bueno, preguntarles a ustedes qué les parece que ha cambiado desde la manera de consumir de videojuegos de antes con respecto a la manera actual, ¿no? Cómo consumimos videojuegos antes, cómo ahora, qué cosas extrañás de otra época, qué cosas valorás de esta época. ¿Sentís que como adulto estás comprando más de lo que estás jugando? ¿A qué crees que se debe eso? ¿Por qué crees que sentís esa adrenalina al comprarte algo por internet y que te llegue, pero después ese algo pasa a estar en una repisa, quizás durante años, sin ser tocado? Nada, cosas para pensar. Me parece que está bueno un poco replantearse a veces el hobby, ¿no? Y mostrar, ¿no? No sé, las luces y las sombras del mismo. Así que nada, les mando un gran saludo, gracias por quedarse hasta este momento viéndolo. Y saludo grande. Suerte.